Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El mundo en los días de Esther. Esther vivió en la capital del vasto imperio medo-persa, que había combinado las provincias de Media y Persia, como así también los anteriores imperios de Asiria y Babilonia. Esther, una muchacha judía, fue elegida por el rey Asuero para ser su reina. La historia de cómo ella salvó a su pueblo tiene lugar en el palacio de Susa. Palabras claves que podemos encontrar en este libro: belleza, providencia. Dios ha bendecido a Esther con gran belleza física, pero es por la belleza de su corazón que la providencia de Dios se manifiesta. No es por casualidad que esta muchacha judía va de ser una total desconocida a convertirse en reina del imperio más poderoso del mundo. El nombre de Dios no aparece ni una sola vez en el libro de Esther, pero el cuidado y la dirección de Dios son innegables. Temas que se resaltan en este libro de Esther. 1. Dios puede tener para nuestras vidas planes más grandes de los que nosotros mismos tenemos. 2. Dios puede ponernos en posiciones de liderazgo o influencia para que podamos lograr sus propósitos de manera más completa. 3. Dios contesta la oración y el ayuno, permitiéndonos triunfar sobre obstáculos humanos. 3. Dios provee para los suyos de manera providencial. Dios usa a gente común para realizar cosas extraordinarias para Él. Tal vez Dios deba disciplinarnos, pero nunca nos abandonará. ¿Qué eventos principales encontramos en el libro de Esther? Primero, Esther se convierte en reina. Segundo, Amán conspira para destruir a los judíos. Tercero, Mardoqueo es honrado a expensas de Amán. Y cuarto, lo más precioso acá es: los judíos triunfan. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Pineda Tul. Muy buenos días, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo, el LIM Central. Buenos días, mis amados hermanos. Nosotros somos la familia Pineda Tul y hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes temas muy interesantes, mis hermanos. Esperamos que se conecten cada sábado con nosotros y podamos seguir discipulándonos, podamos seguir creciendo en el amor del Señor. Y este mes vamos a empezar hablando temas de sexualidad en el matrimonio así que el mes pasado estuvimos tratando de temas financieros y con mi esposa nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha venido hablando a través de nuestras vidas, a través de nuestros matrimonios y hemos visto la necesidad de tocar ciertos temas porque son de suma importancia en el matrimonio. Son temas que han dado problemas, por ejemplo el financiero, temas de comunicación, temas sexuales. Son temas muy cotidianos en la familia, en el ambiente de la casa. Y eso afecta a nuestros hijos. Como decía mi hermano Víctor, decía, si alguien nos hubiera hablado de estos temas financieros antes de empezar a casarnos, antes de que nos casáramos, hubiéramos tenido mucho menos problemas de los que pudiéramos imaginarnos. Entonces yo creo que es bien importante, mis hermanos, de que cada uno de estos temas los apliquemos con la palabra, porque el objetivo de todo esto pues es
desarrollar un criterio de la sexualidad conforme a la palabra, no solo en nuestro ambiente de esposos, sino a nuestros hijos, porque es un legado que se va a ir dejando. Y nosotros no lo queremos compartir como expertos, mis hermanos, pero sí tenemos al experto que un día dijo: les conviene que yo me vaya porque viene un consolador, Él los va a guiar. Entonces, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo haga ese efecto transformador en la vida de nuestros hijos a través de cada uno de estos temas. Y la verdad es que el tema del día de hoy es comunicando la sexualidad a nuestros hijos. Son temas muy importantes y nosotros cuando empezamos a estudiar un poquito acerca del tema, pues no podemos venir y decir: tenemos hijos, tenemos un hijo que está entrando a la adolescencia, tenemos un hijo pequeño. ¿Cuándo es el momento? A veces uno se pregunta, ¿cuándo es el momento en que yo puedo hablar de esto a mis hijos? Y miren, mis hermanos, es toda la vida. Hay formas de irles platicando. Y la verdad es que no queremos pues adentrarnos mucho en el tema, pero queremos dejar algunos rasgos o algunos factores importantes para poder comunicarle a nuestros hijos, a comunicar en nuestra casa. Y antes de poder nosotros hablar de sexualidad en nuestra casa, en el ambiente de pacto, yo creo que es bien importante ustedes tener como familias cristianas una visión. Es hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos que cada uno de nuestros hijos vaya. Y eso es bien importante porque es tener una identidad en nuestra casa, es tener una identidad en nuestros hijos. Y la identidad no solo es quién soy yo, mi hermano. La identidad es de quién soy yo. Tenemos que empezar a hablarle a nuestros hijos de quién dependen cada uno de ellos. Porque a medida de que nosotros tengamos una visión, tengamos una identidad, tengamos algo bien establecido, lo que queramos en nuestra casa como familia de pacto, vamos a tener un punto de partida muy importante para poder comunicarles a nuestros hijos. Porque podemos hacer, con mi esposa pues hemos encontrado demasiados libros que hablan acerca del tema, pero muchos pues se abordan, este tema se da para irse en diferentes formas o en diferentes funciones, de acuerdo, pues hemos encontrado libros que se basan mucho a diferentes aspectos culturales que se dan en cada uno de nuestros hogares, pero realmente al final yo creo que el Señor ha puesto en nosotros esa parte en la que podamos nosotros venir, inspirar a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos. Y algo que es bien importante ustedes es nunca dejemos de enseñarle a nuestros hijos. Toda la vida es un aprendizaje para ellos, toda la vida es un aprendizaje en nuestro matrimonio, todo lo que podamos invertir en nuestro matrimonio, invertir en nuestros hijos, es algo bien importante ustedes, porque realmente uno mira las cartas, los evangelios, y uno mira cómo Cristo iba discipulando a cada uno de los discípulos. Y Él iba enseñando, y a medida que Él iba enseñando, y tenía ese liderazgo, tenía esa facilidad que mucha gente se acercara. Pero si usted no enseña en su casa, difícilmente sus hijos van a tratar de preguntarle acerca de estos temas. Entonces, tenemos que tener bien claro una visión, una identidad a quién pertenecemos, porque a medida que tengamos eso, nos va a dar ese punto de partida para poder comunicar. Y nos hemos dado cuenta también de que en muchas de nuestras casas, muchos de nuestros hogares, hay una falta de comunicación. Con mi esposa, pues ella tiene mucha facilidad en comunicar, ya sea temas un poquito difíciles o encararlos, o a veces uno tiende a ignorarlos y da por sentado que se solucionan los problemas, pero todo problema se tiene que hablar. Y nosotros hemos entendido mucho eso y hemos aprendido y estamos aprendiendo en que cada uno de los temas, por muy difíciles que sean, es bueno hablarlos. La verdad es de que yo creo que partiendo de, como decía Ever, partiendo del hecho de que la importancia de esta serie de temas es porque muchas de las razones de divorcios hoy en día han sido los financieros, infidelidad o tal vez pues algún vicio con respecto en la parte sexual,
y también por, ¿qué otro tema dijiste? Cuando habláramos de la comunicación. Y la falta de comunicación. La verdad es de que es bien importante, mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de sexualidad, partir del punto de la sexualidad tiene muchas ramas, hablando acerca de, por ejemplo, en el matrimonio, la parte, primero que es algo que Dios estableció, que Dios creó, que es algo bueno cuando se tiene una sexualidad sana como pareja en el matrimonio. Eso es algo bueno. Es algo, la verdad es de que una vez escuchábamos una prédica con Ever y el hermano hablaba acerca cómo el mundo ha venido a querer cambiar o a poner como algo negativo o a poner como algo que no es bueno. Por ejemplo, la sexualidad, bueno, hablemoslo de sexo, pero realmente es que en matrimonios en los que queremos agradar al Señor, que sabemos que esta parte del matrimonio se hizo para el matrimonio, porque realmente esta parte se hizo para vivirla dentro de esa comunión de pacto que hacemos a la hora de casarnos, porque en teoría nosotros tenemos que guardar nuestra pureza para el pacto matrimonial. Entonces, partiendo de ahí, es lo mismo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos, empezando de su pureza, de su cuerpo, de que al final nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor. Amén. Entonces, creo que partiendo de ahí, ya uno va entendiendo primero de que no es lo que el mundo nos está enseñando acerca de lo que es la sexualidad, hablemos así, porque al final no es el diseño que Dios creó. Y para eso también, como decía Ever, es establecer esa identidad en nuestros hogares. Pero ¿cómo la vamos a establecer si no tenemos, a veces nosotros no tenemos un pensamiento sano con respecto a una sexualidad sana, o no sabemos qué es tener una sana sexualidad delante del Señor, o qué es lo que es el pacto matrimonial? Porque a veces creemos inclusive, tal vez muchos de nosotros se casaron tal vez porque pues ya venía un baby en camino, pero al final no se inició como realmente tal vez hubiéramos querido que, o ahora queremos que nuestros hijos inicien, ¿verdad? Cuando ellos esperen su momento y llegue ese tiempo y logren realmente iniciar un matrimonio con una sana sexualidad. La verdad es de que la importancia de comunicar no es de comunicarles, la verdad es que, digamos, hablábamos con Ever con respecto a hasta dónde uno tiene que comunicar, pero al final creo que esa sabiduría Dios se la va a ir dando a cada uno de ustedes conforme la necesidad. Pero sí es importante comunicar. ¿Por qué? Si usted no educa a su hijo, el mundo lo va a hacer. Si usted no responde, no tiene una relación con su familia y no responde sus respuestas, van a ir a buscar respuestas, sus preguntas, van a ir a buscar respuestas con los amigos, con el mundo, con el internet. La verdad es de que vivimos en una época en la que la información está a un clic de distancia. Lo malo es que no es una buena información, no es una información que agrade al Señor, sino realmente es la información que el mundo nos quiere plantar, pero al final no es lo que realmente Dios quiere para nuestras familias. Amén. Tú tocabas un tema muy importante y es el que muchos de nuestros padres, abuelos, tíos, truncaron muchos de sus sueños. Y por eso cuando hablamos al principio de tener una visión, una identidad, es saber hacia dónde quiero llegar. Y eso lo tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Queremos llegar hasta este punto en el Señor, queremos llegar hasta que se gradúen de estos tipos de temas, porque igual le digo a mi esposa, ¿cuándo tenemos que empezar a hablar a nuestros hijos de sexualidad? Sí. ¿Y cuándo tenemos que terminar? Miren, mis hermanos, hasta casados tenemos que seguir informándonos desde que ellos están pequeños. Y cuando hablamos de sexualidad, pues se pueden hablar en diferentes formas.
pero algo que queremos llevarlo a la luz de la palabra es lo que decía David. David en el Salmo 139, en versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado. Amén. Sin faltar nada de ello, dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Tenemos que entender, mis hermanos, que aquí nos está diciendo que el Señor entretejió nuestros cuerpos, entretejió todo aquello en lo oculto, dicen nuestros huesos, todo fue formado por el Señor. Entonces, como decía mi esposa, muchas veces tenemos que enseñarle a nuestros hijos que el cuerpo de ellos, el Señor, Está el Señor. lo formó. El Señor tiene el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, y muchas veces eso hace que, por ejemplo, estuvimos leyendo ahí algo acerca del tema, y por ejemplo con mi esposa pues queremos hablarles de nuestra experiencia con nuestros hijos pequeños. Mira, bañate, ten tu higiene personal. Eso es parte de una sexualidad. Creo yo que desde enseñarles a amar su cuerpo, porque otro de los problemas bastante latentes en la juventud de hoy es esa falta de identidad o esa comparativa con respecto a las redes sociales, como hablábamos. La verdad es que los tiempos que vivimos es importante la comunicación, y que es lo que más fácil hemos perdido como familias, como papás y como hijos, porque una vez me decía mi hijo grande, mami, me dice, Juan era el discípulo amado, pero Juan era el discípulo amado porque se daba a querer con Jesús. Yo creo, mami, él fue el único que se recostó en el pecho de Jesús. Y después me dice, eso quiere decir, mami, que si yo quiero tener una relación contigo, tengo que darme a querer, me decía. Y yo, la verdad es de que como está entrando en la etapa de la adolescencia, porque tiene 12 añitos, pero la verdad es de que yo le digo, es cierto, porque al final me decía, mami, tengo amigos que tal vez a veces dicen, me siento incomprendido, o a veces siento que mi mamá quiere más a mi hermano pequeño, por ejemplo. Y él me decía, pero al final a veces es porque uno se desconecta, me dice. Y yo decía, Señor, la verdad es de que es cierto, no lo había visto en ese punto, de que al final es la relación lo que tenemos que mantener, porque teniendo esa relación va a ser mucho más fácil escucharlos, va a ser mucho más fácil estar ahí, o el darles un consejo oportuno. Por ejemplo, hablábamos con Ever, como por ejemplo la forma en que uno tal vez les pueda comunicar este tema, que yo sé, mis hermanos, que no es fácil, pero créanme que a medida que uno se informa, va a este tipo va y escucha este tipo de prédicas, de pláticas, se informa, busca consejos. Creo que el Señor, a la luz de su palabra, nos va dando la sabiduría. Y por ejemplo, Ever me decía, no es como venir y exponerles el tema completo, al final es porque al final también queremos guardar en ellos esa inocencia lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque la verdad es que el mundo va a pasos acelerados y lo que quieren es quitarles su niñez, quitarles esa inocencia, quitarles, ya sos adolescente, bueno, ahora tienes que ser grande y tienes que ser adulto y tienes que vivir experiencias de adultos, cuando todavía son adolescentes, jóvenes que todavía están buscando su propia identidad. Y entonces, la verdad es que con Ever siempre hemos como estado del lado de luchar por que esa inocencia en ellos se mantenga lo más que se pueda. Sabemos de que estamos expuestos al mundo, o sea, sabemos de que los compañeros, que esto, que lo otro, o sea,
la verdad es que al final, en este mundo vivimos, pero yo creo que sí tenemos que, como papás, proteger esa parte de inocencia lo más que se pueda. Y eso empieza desde casa, mi hermano. La verdad es de que, miren, a medida que nosotros tengamos un hogar más sano con respecto a nuestra comunicación, con respecto, por ejemplo, mi hermano, si alguno de ustedes tiene un vicio acerca de pornografía, si alguno tiene revistas, si alguno, la verdad es de que si esa parte usted la ha dejado entrar a su hogar, en algún momento puede ser que alguno de sus hijos lo descubra, puede ser que alguno de sus hijos vea esas revistas, puede ser que usted abra esa puerta, que esa inocencia se vaya lo más rápido posible. Y creo que es bien importante cercar nuestra casa. Como decía el hermano en la prédica de finanzas del sábado pasado, decía, si no lo hizo desde que se casó, hablar acerca de finanzas y poner límites establecidos, creo que es igual, hoy es el mejor momento, decía, no fue ayer, es hoy. Porque hoy usted puede tomar la decisión de tomar decisiones diferentes para su futuro. Y la verdad es de que es cierto. Si usted en su momento hubieron cosas rotas en su vida, tal vez sufrió de abuso, tal vez su forma de pensar con respecto a las relaciones, a la sexualidad o a las relaciones sexuales, aún con su esposo, no es de una forma sana. Hoy es el momento de tomar buenas decisiones y cerrar la puerta a pornografía, cerrar la puerta a tener revistas, cerrar la puerta a tener conversaciones o inclusive a tener chats con personas que no son su esposa o su esposo. La verdad es de que hoy es la oportunidad de que usted cerque su casa. No lo pude tal vez hacer antes, tal vez uno no entiende que es importante mantener esa sanidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mire, mi hermano, tal vez usted, o sea, igual uno dice, nadie sabe, nadie se entera. Pero la verdad es que al final esta es guerra espiritual. Si usted tiene su cerco no bien, no bien establecido, no con límites, van a haber muchas cosas que van a lograr entrar. Y a veces decimos, no entiendo por qué mi hijo está tan despierto, no entiendo por qué mi hija es tan despierta a este aspecto, no entiendo por qué a mi hija se le acercan tanto los jóvenes de esta forma o no sé, las tentaciones que nuestros hijos puedan tener. Amén. Y a veces nosotros mismos hemos abierto esas puertas. De verdad, pero hoy es la oportunidad que Dios le está dando, primero de rendirse y segundo de entregarle este tipo de cosas para que estas cosas no sigan alcanzando su casa y a su familia. Amén. Es que eso es bien importante, mis hermanos, lo que decía mi esposa, porque a veces se abren puertas, ¿no? A veces siempre se abren puertas. Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Amén. Sino que contra principados. Y cuando usted y yo tomamos la decisión de acercarnos al Señor, nos ganamos un gran enemigo. Y Él nos dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hoy es la oportunidad, decía mi esposa, de que nosotros empecemos a trabajar en nuestra forma de pensar, en que llevemos cautivo cada Así pensamiento. Uh-huh. Entonces, si yo quiero comunicar, como decía mi esposa que hablaba lo de la experiencia con mi hijo, de acercarnos, si usted quiere que sus hijos se acerquen, si usted quiere comunicar, primero tiene que escuchar, que ellos se acerquen. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una visión establecida, si yo ya trabajé en aquellas cosas que vengo acarreando del pasado, aquellas puertas que hemos abierto, uh-huh. Con mi esposa venimos, nos rendimos, nos humillamos delante del Señor, uh-huh. y el Señor empieza a sanar nuestra tierra, y a medida que empieza a sanar nuestra tierra, nosotros empezamos a tener ese acercamiento. Uh-huh. Miren, mis hermanos, todo lo que hablaba mi esposa va alejando un ambiente familiar, sí. Va alejando de un ambiente de pacto. Y a medida que nosotros nos humillemos y rindamos todo eso, vamos a poder comunicar fácilmente a nuestros hijos. ¿Qué queremos comunicar? La sexualidad. Pero la sexualidad la podemos ver, hemos visto, pues hay varios libritos, y hay una que se enfoca en el cuidado del cuerpo, otra la que se enfoca en el reconocimiento y la diferencia de
de hombre y de mujer. Y también otra que se enfoca en el acto sexual. O como procreación, dicen algunos libros. Pero al final, cuando nosotros, mi esposa tocaba un tema muy importante y era guardar la inocencia de nuestros hijos. Y cuando nosotros queramos transmitirle sexualidad a nuestros hijos, no es contándoles todo el tema. No es de un solo. contándolo de procreación, porque nosotros como matrimonios creemos que es algo bueno que el Señor creó, pero dentro del matrimonio, en su tiempo. Entonces es que nuestro hablar de sexualidad en nuestros hijos sea hasta que se casen o hasta llevarlos al matrimonio. Mira, eso es parte. O sea, el hablar de sexualidad, como dices tú, inicia desde chiquitos, desde que uno les dice, bueno, usted es hombre, usted es nena, y es nena por esto, y es hombre por esto, y todo aquello que está cubierto es tu cuerpo, y el Señor te lo dio, y tienes que cuidarlo, y bueno, toda esa parte incluye hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y conforme ellos van creciendo, creo que también depende a qué van siendo expuestos. Ellos van a ir, que tengan la confianza de ir y decirle, mami, escuché esta palabra, por ejemplo, mami, ¿qué significa pornografía, por ejemplo? Y yo creo que hay momentos que nos agarran en curva y uno dice, bueno, ¿cómo le explico? Y que el Señor nos vaya dando sabiduría, pero para llegar a ese punto tenemos también que sanar primero. Amén. Tenemos que entender inclusive, mi amado hermano, que la relación sexual o el acto sexual dentro del matrimonio es algo lindo, es algo respetado, es algo de intimidad con el Señor. Al final es ese pacto, es ese pacto matrimonial, porque es que realmente un hermano decía, el enemigo ha venido a tergiversar todo aquello bueno que Dios dejó, que Dios creó. Por ejemplo, el acto sexual. Si Dios no hubiera creado nuestro cuerpo, como decía en Salmos, como lo creó, tan perfecto, que inclusive, pues la verdad es de que casa tan bien como Dios lo creó, es porque Dios lo creó. Y lo malo de a veces, por ejemplo, muchos de nosotros, tal vez la educación sexual que tuvimos antes de casarnos, tal vez fue un video, fue una película, fue algo que un amigo nos comentó. ¿Y qué pasa? Llegamos al matrimonio pensando que así va a ser, que esas son nuestras expectativas o que nuestro cónyuge esas expectativas tiene. Y al final a veces nos topamos con frustración, nos topamos con a veces ni siquiera podemos hablar del tema porque nos da pena, porque pues tal vez es, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo vamos a hablar de esto? Y al final creo que es algo santo que Dios creó y que lo podemos hablar dentro del respeto y el amor que Dios quiere. Y al final eso tiene mucho que ver también con nuestra sanidad, porque es lo que yo les comentaba. Si traemos malas expectativas al matrimonio, solo encontramos frustración. Pero al final, el acto sexual no se trata solo de sexo, como lo llama el mundo. Al final esto es una relación de pacto, nosotros y el Señor en nuestra habitación. Amén. Entonces, pues queremos ahí platicar esto. Es bueno platicarlo porque realmente dentro de nuestros hijos están en un ambiente de familia en el cual nosotros como esposos estamos al mando de nuestro hogar y de irlos dirigiendo. Pues la verdad es que ¿cuándo es el tiempo? Se preguntarán. Desde que ellos están pequeños, desde el aseo de conocerse el cuerpo, de conocer las diferencias, ellos les van a ir marcando. Nosotros a veces no hemos sido muy intencionales en, bueno, hoy quiero platicar con esto, porque al final ellos tienen cierta inocencia, tienen muchas dudas, pero muchas veces nos lo van marcando esas preocupaciones cristianas, que en nuestras familias cristianas, que por ejemplo la revolución educativa. Miren, nosotros ahí tuvimos ahí aquí en la colonia hay un chat y pues pasaron documentos que estaban utilizando en los nuevos libros de forma educativa, el conocerse a uno mismo, pero ellos ya reconocen otro género y realmente
esa revolución educativa es lo que el enemigo está tratando de dejar entrar en la vida de nuestros hijos. Entonces es eso lo que nos va a ir marcando el poderles hablar de la sexualidad conforme a la palabra. Va a haber una presión de grupo, siempre va a haber una presión de grupo. Nosotros lo podemos ver, bueno, yo experimenté muchas presiones de grupo y yo miro ahora en mis hijos y hay presión de grupo. Hay presión en hacer lo que todos creen que es normal, en hacer, mira, si haces esto vas a ganar lo otro, si haces esto vas a tener cierta popularidad. Y ahí es la forma en la que nosotros tenemos que aprender a comunicarles, aprender a decirles, mira, tu cuerpo le pertenece al Señor. Y muchas de estas cosas que tus amigos están hablando son para verse dentro del matrimonio, no ahorita. Entonces es de irles marcando a ellos, ellos nos van marcando esa pauta de poder entrar y platicar con ellos, pero si nosotros no tenemos una visión establecida, si nosotros no educamos, no enseñamos en nuestra casa, si nosotros no tenemos esa comunicación asertiva en nuestros hogares, difícilmente se van a acercar a nuestros hijos y decir, mira, está pasando esto. Tengo esta presión de grupo. La inmoralidad social. Uno puede ver tanta información, anuncios publicitarios en la televisión y tienen mucho contenido sexual. Sí. De lo que el enemigo quiere tratar de atacar a nuestra familia. El enemigo no quiere ver familias unidas, el enemigo no quiere ver familias que vayan desarrollando legado a sus hijos. Y las redes sociales. Mire, son 4 aspectos, yo sé que hay más aspectos, pero por ejemplo ahora nos están bombardeando en la forma educativa, las redes sociales, la inmoralidad que se mira en el medio, la presión de grupo. Entonces todo eso nos va llevando a la forma de cómo ir comunicando a nuestros hijos. Y ya sabemos, identificamos cuáles son esos factores de riesgo que están alrededor de nuestros hijos. Si ya sabemos de que nuestros hijos, el entorno nos va a ir marcando a nosotros la pauta de irles explicando muchas cosas. Papá, mira, ¿por qué esta persona está así? Y no digamos cuando hay ciudades muy cosmopolitas o ciudades muy desarrolladas y nuestros hijos, por ejemplo, entran hasta en las películas. A unas calles o en las películas sí. Y empiezan a decir, papá, ¿y esto qué es? Entonces, mire, mi hermano, a veces es muy difícil porque uno como papá tiene una respuesta, pero es una respuesta muy abierta o una respuesta sin filtro. Y cuando uno llega a eso, lo primero es, Señor, dame sabiduría. Señor, que lo que mis labios hablen sea de tu agrado. Amén. Porque te queremos ir guardando también esa inocencia en nuestros hijos. Queremos ir guardando esa parte del conocimiento que ellos tienen o la idea que ellos tienen de ese tipo de situaciones o temas que en su inocencia todavía no los conocen. Pero que el Señor nos vaya dando la sabiduría y las herramientas, mi hermano. Hay mucha herramienta que uno puede utilizar. Uno lee la palabra, lleva la herramienta en su libro y que esté a la luz de la palabra, y eso es bien importante. Porque la importancia de guardar la pureza, creo yo también, porque al final, de verdad, el mundo nos muestra otras cosas, como decía Ever, o sea, te muestra, inclusive los compañeros, los amigos, la juventud de ahora te reta, y al final es enseñarles a que tienen que ser luz y que tienen que guardar su pureza hasta el matrimonio, porque así es como debería de ser. Y no porque tal vez yo se lo digo, sino porque el Señor a eso nos ha llamado, a ser la luz y la sal de la tierra. Y creo que es donde tenemos que fomentar bastante lo de la identidad. No somos Pinea Tul, sino la identidad en Cristo de nuestros hijos. Fomentarla y realmente tratar de que quede, o sea, no con nuestras fuerzas, mis hermanos, sino realmente esto es doblando rodillas, es entregándole al Señor la vida de nuestros hijos, es enseñándoles por qué Dios creó realmente el sexo, por ejemplo, pero de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su momento, conforme las etapas de nuestros hijos vayan pasando. Amén. Entonces, ahí recapitulando un poquito, es importante tener una visión establecida, tener una identidad de quién dependemos, una dependencia del Señor, tener un acercamiento, tener una buena comunicación, pero para poder tener esa buena comunicación con nuestros hijos, tenemos que reconocer
que hay una realidad. Tenemos que reconocer el entorno, porque como cristianos no podemos vivir en una burbuja. Sabemos de que hay muchos peligros, a veces los ignoramos, pero no, mi hermano, no los ignore. Llevémoslos a la luz de la palabra, porque tarde o temprano eso va a entrar a afectar a los nuestros. Yo no puedo decir, no, mis hijos jamás van a... Miren, mis hermanos, dice la Biblia que nos acordemos de nuestro Creador, porque van a llegar los días malos en los cuales no van a tener contentamiento nuestros hijos. ¿Y quiénes somos los responsables de llevarles la palabra, de guiar a nuestros hijos? Entonces, en esta parte de cómo comunicar adecuadamente, tenemos primero que conocer una realidad. Segundo, contrarrestar los conceptos culturales. Vienen conceptos, por ejemplo, con la revolución educativa, tenemos que contrarrestar eso. Tenemos que hacer como esas antítesis de todo eso que el mundo está bombardeando, que el enemigo está bombardeando. Entonces pero si no leemos la Biblia, no vamos a poder contrarrestar esas culturas que vienen externas. Por eso el Señor decía, escrito está, escrito está. Mis hermanos, escrito está. A medida que los guiemos, y es una buena práctica el reconocer nuestra realidad, el contrarrestar los conceptos culturales, el guiar, el dirigir y el instruir. Son 3 aspectos muy importantes. Lo que mi esposa hablaba, de que ellos nos van marcando muchas cosas. Ella ha tenido pues la oportunidad de venir y decir con mi hijo, mira, salgamos a comer. O vamos a tomar un cafecito. O mira, quiero platicar contigo esto. Yo lo he hecho en un ambiente, pero hay veces que mi hijo hay cosas que no me tiene tanta confianza de decir. Porque a veces, miren, a veces hemos tenido esa parte de la comunicación asertiva. Es bien difícil. Porque, por ejemplo, en Colosenses dice en Colosenses 4:6, dice que sus conversaciones sean cordiales. Esa es la NTV. Y agradables, dice, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Muchas veces tal vez no tenemos la respuesta y tal vez nuestros hijos miran que nosotros nos frustramos, nos enojamos a la primera. Y eso nos va a llevar, por ejemplo, tenemos el lugar o el ambiente que tal vez está un poquito tenso y tal vez, mira, fíjate que empezó, espérame ahorita, vos siempre empezó. Y mi esposa ha tenido ese cuidado y es lo que me dice, no, mira, tenés que aprender a ser un poquito más asertivo. Porque una comunicación con alguien, que por ejemplo, yo voy a llegar a hablar con una persona adulta o tal vez de hijo, yo quería llegar a acercarme a hablar con alguien y la respuesta iba a ser negativa. Entonces decía, no me gasto, ¿para qué voy a ir? Entonces mi hermano, que su comunicación en el hogar sea lo que sea el tema de sus hijos, nunca lo posponga. Sea el tema, tenemos que entender de que el enemigo está atacando ahí y si nosotros no nos damos cuenta de que hay muchas preguntas en las cuales ellos están tratando de salir de temas en los cuales están inmersos muchos de sus amigos, en los cuales hay una presión de grupo y nosotros somos muy cerrados en la comunicación, no vamos a poder transmitirles muchas cosas a nuestros hijos. Y acordémonos que para guiar tenemos que conocerlos bien, tenemos que dirigirlos. Mira, aquí seguís y punto, no. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, que nosotros seamos guiados a través de la palabra, como padres, que el Señor nos vaya guiando cada día a ir viendo. Por ejemplo, mi hijo grande empezó a hacerle unas preguntas a mi esposa, me dice, mira esto y lo otro. Y empecé a platicar con él y me dice, fíjate que tengo duda de esto. Entonces uno empieza a hacerles ver que muchas de las personas que están en situaciones adversas o muchos de sus compañeritos que han entrado tal vez en sus malas decisiones, que realmente la posición de nosotros como cristianos, le digo a mi hijo, es orar por ellos. Orar por ellos. Y mira, y esto va a pasar porque muchas veces nos separamos del Señor. Tenemos que acercarnos al Señor lo más que se pueda. Mira, y una vez me dice, mira, fíjate que tengo un compañerito que está pasando sus padres por un proceso de divorcio. Eso es parte también, les empieza, yo me acuerdo que yo tuve varios amigos que pasaron por varios procesos
y eran procesos de divorcio muy fuertes. Y le afectó en la sexualidad a sus hijos. Le afectó en la forma de... Porque si usted no le comunica la sexualidad de acuerdo a la palabra de sus hijos, alguien más lo va a hacer y no va a ser de acuerdo a la palabra de sus hijos. Entonces, tenemos que constantemente ir reconociendo que existe una realidad alrededor de nuestros hijos. Sí. ¿Y cómo vamos a contrarrestar eso? ¿Cómo vamos a poder contrarrestar esas cosas que trae el enemigo? Entonces, mis hermanos, el día de hoy pues queremos dejarle a usted este mensaje. Comuníquese en su casa, comuníquese con su esposa, comuníquese con sus hijos. La relación con sus hijos. Porque a medida que usted vaya viendo ahí, ellos van a marcar ese tiempo en el cual usted le va a hablar de la sexualidad. Mi hijo, mira, tienes que tener buena higiene. Eso es parte de la sexualidad. Mi hijo, mira, van a haber diferencias. No puedes entrar a este sanitario, porque este es de damas, este es de hombres. Y empezar a ver, eso es hablar de sexualidad. De empezarse a respetar. Mira, tu cuerpo le pertenece al Señor. Mira, tienes que tener... Y ahí cuando uno empieza a leer la palabra, que el Señor nos va a ir guiando a través de cómo guiar a nuestros hijos. Entonces, mi hermano, que el día de hoy, pues, como dijo mi esposa, hoy es el día para hacer esos cambios en que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. En el que yo y mis hijos serviremos al Señor. Cerramos la puerta a todo aquello que no viene del Señor y a todo aquello que ha roto tal vez esa identidad que como hijos de Dios deberíamos de tener. Amén, mis Oren hermanos. por la pureza de sus hijos, oren por su pureza en su casa, inclusive si tal vez fueron un matrimonio que no inició de la mejor forma. Creo que Dios es todopoderoso y soberano para restaurar todo aquello que necesita ser restaurado. Amén. Porque a medida que ustedes sean restaurados, sus hijos van a tener una mejor relación y van a llegar a tener mejores matrimonios, porque van a entender mejor lo que es importante delante del Señor. Amén. Y ellos, pues, uno tiene una visión para ellos. Y hacerles entender a ellos de que muchas de las cosas, de las presiones de grupo o de lo que la realidad nos está envolviendo, lo que quieren es truncarles un sueño, lo que quieren es truncarles una meta que ellos quieren alcanzar, el propósito del Señor. Entonces, el hablar de sexualidad, ¿cuándo lo pueden hacer? Desde pequeños. Hay cositas que uno dice, no, es que esto no es sexualidad, porque a veces nos vamos solo a la parte de procreación. Pero la sexualidad es todo, mis hermanos, todo el cuerpo, es el ser, es correcto. Entonces eso se va a ir construyendo desde pequeños y hay que enseñarles a establecer límites. Mi esposa habla mucho de eso y eso es importantísimo en un hogar. Enseñarles a ellos que hay límites. Y los límites no se hacen para restringirlos, se hacen para guardar su corazón, se hacen para evitarlos la separación del Señor con nosotros. Y al Señor le encanta la obediencia, mi hermano. Y yo me acuerdo que mi esposa siempre les dice a mis hijos, miren, en la obediencia hay bendición. Entonces, mis hermanos, que el día de hoy, que el Señor traiga limpieza a nuestros hogares, que el Señor traiga límite a nuestros hogares, que podamos tener una visión establecida de lo que queremos en nuestra casa y que podamos transmitirle a nuestros hijos cada día de lo que el Señor quiere para sus vidas. Y de que hay muchas cosas que están fuera del orden del Señor. Entonces, mis hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Los invitamos a que ustedes puedan estar compartiendo con nosotros hoy sábado en la tarde y que podamos seguir creciendo juntos en medio de estos temas, los cuales son muy interesantes y vamos a seguir creciendo a medida de que vayamos aplicándolos en nuestros hogares. Porque el Señor quiere familias de pacto, mi hermano. Entonces los invitamos a que cada día, cada sábado se conecten con nosotros y que podamos leer nuestra palabra día a día. Bendiciones. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños.
Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.